Leslie. Fuerte. Si quieres, bajo estas circunstancias, a través de la comunicación, darle la básica de aplicar los medios para vamos a sacar vayan construyendo sus conocimientos de manera clara, que vayan motivándose para hacer. Ahora que están iniciando un futuro. La provocación de la lógica es que esta es una área que hace trabajo, pues, la llave de más. No hay llave. ¿Cómo está? A los dos. Sí, este es derecho. Sí, este es derecho. Y este es el. ¿Y cuál tengo que grabar? No sé cuál es la grabando. Tenido que pasar a lo largo de miles de años para que se consolide la sociedad como la conocemos. Entonces, damos inicio hablando de la humanidad. ¿La humanidad es algo que de la noche a la mañana se ha formado? No. Los arqueólogos, antropólogos han ido descubriendo, producto de sus investigaciones, nuestros antepasados. Miles de millones de años de evolución. Entonces, incluso hasta la fecha no se ha dado con el eslabón perdido. ¿Cuál es el eslabón perdido? Es el antepasado común, es el punto intermedio entre el mono y lo que es el ser humano, lo que es el Homo sapiens sapiens. Entonces, la humanidad ha pasado por miles de millones de años de transformación personal, física, social, estructural. Ahí vamos a empezar con, ya lo comenté la anterior vez, no hemos adentrado en esa parte. En un determinado momento, el simio bajó del árbol porque necesitaba transportarse a otro lugar y buscar alimento. En un determinado momento no se sabe si por escapar de sus depredadores naturales o por un tema de comodidad para alcanzar el otro árbol y recolectar sus alimentos, empezó la bípeda estación. O sea, dejamos de ser cuadrúpedos y empezamos a desplazarnos de forma bípeda. Una cápita interesante. La peor articulación que tenemos los seres humanos es la rodilla. ¿Por qué? Porque seguimos en fase de evolución. Físicamente, todavía nuestro organismo se está preparando para el momento en el cual nos desplacemos de manera perfecta en dos patas. Entonces, por eso es que la peor articulación que tiene el organismo es la rodilla, porque todavía está evolucionando. Después de haber dominado la fase de la bípeda estación, el ser humano hizo la oposición del pulgar. Para esto, por favor, ¿nos podrías comentar qué ocurrió con la oposición del dedo pulgar? Excelente. El dedo pulgar es la acción transformadora del hombre. Entonces, antepasados empezaron a trabajar y empezaron a crear una infinidad de herramientas. No solamente repercute el hecho de que se han creado herramientas,
también el hombre, a ver, descubrió el fuego o aprendió a usar el fuego. Muy bien. Todavía no se sabe cómo. Hay teorías, películas, documentales que dicen, y cayó el rayo y quemó las plantas, y ahí es donde empezamos. No se sabe, se desconoce. Aprendió que los alimentos cocidos eran mucho mejores en la digestión. Aprendió que la grasa que cae de la ceniza se puede utilizar como un buen detergente, y es exactamente eso, la base de los jabones es la grasa y la ceniza. Pueden ser la prueba. No solamente eso, sino que fue descubriendo todo el mundo, todo el entorno, fue en un determinado momento construyendo un lenguaje para comunicarse, fue en un determinado momento estrechando vínculos con otros congéneres para buscar los mismos objetivos, porque aprendieron que desde la individualidad todo su entorno podía poner en riesgo su seguridad, pero reuniendo un grupo de individuos podían asegurar su subsistencia, satisfaciendo sus necesidades básicas, alimentación, resguardo, seguridad, y pudiendo reproducirse. Si ustedes se dan cuenta, la reproducción es otro mecanismo de la evolución, porque por medio de la reproducción podemos hacer que subsista nuestra especie. Ejemplos en la vida natural. Los ñus son rumiantes que viven en el África. Tienen depredadores naturales. Entonces, para poder lidiar con sus depredadores naturales, ellos no cuentan con la facilidad de tener herramientas, no cuentan con un lenguaje articulado, no son una sociedad organizada y compleja como la humanidad. Entonces, la evolución, ¿qué les ha regalado? Un ritmo de reproducción acelerado. Entonces, ellos se reproducen y hacen manadas de cientos y cientos de especímenes. Entonces, pese a que en África existe un montón de depredadores naturales, no tienen la dificultad de que se ponga en riesgo su especie. Pero siguen evolucionando. Todo ser vivo en el planeta sigue evolucionando. De aquí a un futuro, ya se verán nuevas especies, tal vez ya existen modificaciones, y recién la ciencia las va a descubrir. Entonces, básicamente, ser vivos, humanidad, es esa circunstancia. Hemos en un momento dado evolucionado, nos hemos agrupado, hemos creado un lenguaje, hemos compartido intereses comunes, y eso nos ha reunido como un grupo social. Pero todavía no éramos una sociedad. Voy a hablar de autores, pero no tengo mucho inconveniente en que los apunten o no. Lo que yo quiero es que tengan presente el aporte académico que nos han dado. ¿Alguien ha escuchado hablar de Karl Marx? Marxismo. Dictadura del proletariado. Marx era un autor que escribió respecto a la economía. Marx señalaba de que los medios de producción le pertenecen a una clase específica y que todos los demás somos proletarios, primos. Entonces el marxismo ha dado pie al socialismo. Marx inspiró su trabajo, porque Marx igual desde su teoría explica cómo se ha construido la sociedad. Explicó que el ser humano ha pasado por distintas etapas. Entonces, este modelo de etapas que Marx utiliza en sus publicaciones ha sido tomada de Federico Engels. Federico Engels escribe diversos estadios de la humanidad, pero ni siquiera Federico Engels era el autor de esta teoría. Federico Engels toma el trabajo de Lewis Morgan. Lewis Morgan era un académico norteamericano que había estudiado a los iroqueses. ¿Alguien le suena el nombre iroqueses? Los iroqueses son un pueblo, se podría decir nativo, porque los verdaderos nativos eran los que vivían antes de que llegaran los ingleses a Estados Unidos. Entonces ahí descubre que han habido varias circunstancias en el inicio de la humanidad. Entonces, dentro de las múltiples categorías que hay, se habla de la patria.
La patria se puede decir que es una de las organizaciones más antiguas y básicas de la humanidad. Antigua, muy antigua. Que se estudia y entiende solamente por algunos aspectos que se van advirtiendo en el trabajo arqueológico. El ser humano ha pasado por distintas etapas en creencias, estructura social, política, liderazgo. Entonces, las formas más básicas, ahora las voy a profundizar. La clase pasada las tomamos a grandes rasgos. Se tenía el matriarcado. Y Gina, ¿a qué te suena cuando digo, o sea, qué viene a tu mente cuando digo matriarcado? Matriarcado. Matriarcado. No, lo que te venga a la mente, no te preocupes. No soy de esos docentes que te van a decir, no, pero es que ya deberías saber, estudios sociales, cívica. No, hemos venido aquí a aprender. Matriarcado, ¿qué viene a tu mente? Estoy viendo, mira, estoy viendo, estoy escuchando. No tiene nada que ver. Matriarcado. ¿No? Matriarcado, madre. Ocurre algo. En los estadios más salvajes de la humanidad, lamentablemente, no teníamos el concepto pareja. Entonces, ¿qué pasa? Lo estoy diciendo en términos coloquiales, también entendamos que es un estadio no avanzado de la humanidad. Habían seres machos, seres hembras. Existía la fase de reproducción, pero el macho no podía identificar quién ha sido la hembra con la cual ha copulado y tiene la filiación directa con el hijo. Porque como era una desorganización total, eran salvajes, no controlaban sus instintos más básicos. La madre sí sabía a qué niño estaba dando luz, pero el padre no sabía. No existía el fenómeno ¿cómo se llama? Cuando solo tienes una pareja. No, cuando solo tienes una pareja. Hay un término específico, académico, que habla de solo tener una pareja. Y eso apúntenlo porque sí va relacionado. Endogamia. Tienes una sola pareja, una relación endogámica. Entonces, en un inicio, no se tenía esa circunstancia. No se sabía, o sea, qué pasaba. Los individuos machos satisfacían sus necesidades básicas, pero se desconocía quién eran los padres. Pero ¿qué es lo que sí se identificaba? Se identificaba quién era la madre. Porque después había otro fenómeno, el incesto. Entonces, ¿qué pasa? No solamente no identificaban quién era el padre, sí se sabía quién era la madre, pero también, desafortunadamente, los jóvenes individuos crecían e igual, como no tenían esa conciencia, lamentablemente se reproducían con personas que forman parte de su mismo tronco familiar. Y eso ha dado paso, ¿a qué ha dado paso, Jean-Pierre? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué eso ha cambiado? Jean-Pierre, luego te vas a dar pie, no hay problema, compadre. Porque hemos evolucionado para que se han dado cuenta de y de su familia consiguen la conciencia. ¿Ya? Juan Pablo. Excelente. Y aquí hay una situación bien interesante. En esas épocas, ahora incluso está relacionado a temas religiosos. Está relacionado a temas morales. Miren, o sea, nuestra estructura actual es mucho más compleja. Pero en esas épocas, incluso
los antropólogos, los arqueólogos dicen que se ha identificado esta dificultad con el tema del incesto, no por el hecho de que sea malo en un sentido moral, en un sentido espiritual, estábamos recién en los albores de la humanidad. Entonces, ¿qué han descubierto? Que este sujeto, y con esos 6 dedos no podía aportar al grupo. El problema sería que tenga 6 dedos. Las malformaciones congénitas de relaciones incestuosas pueden ser mucho más complejas. Puede haber imbecilidad, porque imbecilidad es un padecimiento en el cual una persona tiene disminuida la capacidad mental. No pasa de los 2 años, no pasa de 1 año de edad, el conocimiento de su cerebro no puede avanzar. Entonces, a razón de esa falencia que advierten ellos, que es una desventaja para el grupo, es que empiezan a tomar conocimiento en la práctica, o sea, en un determinado momento. Y el acierto va hasta en una frase específica. Todo la racionalidad. La anterior clase la hemos tomado a grosso modo. Ahora vamos a hablar más específico y más detallado que es la racionalidad, que es la razón. ¿Qué es la racionalidad? La razón. Y ya después de ir aprendiendo, hemos puesto en lugar, caminamos en dos patas, hemos aprendido que juntos con nuestros miembros de la misma especie podemos subsistir mejor, podemos satisfacer nuestras necesidades de mejor manera. Hemos aprendido que primero el matriarcado, o sea, sabemos el vínculo común que es la madre, a través de la discriminación de las relaciones, puede mejorar y mantenerse sólida nuestro grupo, nuestra especie. También en un determinado momento se ha dado al patriarcado, que es el dominio de los varones. ¿Pero por qué? Porque también en un determinado momento, en el espacio físico donde se vivía, se han visto la necesidad de tener que atacar a otro grupo. Pero para atacar a otro grupo, tienes que tener mejores contexto para atacar y los más fuertes. Entonces, realmente nos estructuramos en el patriarcado. ¿Por qué? Porque como desde ese entonces más o menos existe un direccionamiento en el trabajo, se le da traspié a los varones porque los varones eran los que peleaban, los que cazaban, sin discriminar. Es lo que se viene estudiando, porque los antropólogos, los arqueólogos, ¿qué encuentran cuando desenterran las tumbas antiguas? Encuentran el esqueleto de un varón con lanzas, herramientas, pieles, huesos de bestias, con las que los enterraban a manera de trofeos. En las mujeres, ¿qué encontraban? Ollitas, herramientas del hogar. Entonces, no quiero que piensen que este comentario es a razón de alguna circunstancia de género al presente. Lo comenté en la anterior clase, es posible de que en algún momento dado se encuentren restos arqueológicos en los que la práctica se diferente. Sea la mujer que tiene las herramientas, las armas, las pieles, sea el varón que tenga los tejidos, los platitos, las ollitas. Puede pasar. Y sin duda, al presente hay mujeres que pueden hacer el trabajo de un hombre 100 o 200 veces mejor y viceversa.
Pero antiguamente es lo que se encuentra, es lo que se... Entonces, ¿qué pasa con la racionalidad? ¿Qué pasa con la razón? Ya nos hemos organizado, ya tenemos herramientas, tenemos una básica estructura y organización donde las tareas, los trabajos están repartidos entre los seres humanos que formamos parte del mismo grupo, pero empezamos a tomar mayor conciencia de nuestro entorno. Entonces ya sabemos que el sol es algo que aparece y que da la vuelta, y que cuando se ve de noche y salen depredadores y hay que esconderse. Ya empezamos a aprender de que no solamente la monogamia es algo específico y dado, sino que para respaldar esa monogamia tienes que entregar un presente. O sea, la presa que casas tienes que entregar de buenas a primeras a tu pareja. Esa es la racionalidad. Pero ¿cuál creen que es el punto clave en el cual se ha consolidado la razón? Ya hemos evolucionado, hemos avanzado, ya no somos polígamos, ya vemos que dentro de la familia no tiene que existir algunas circunstancias de reproducción de la especie, ya usamos herramientas, ya hemos construido una agrupación de seres humanos, todavía no es sociedad. ¿Qué creen que es lo que consolida la razón? ¿Sí? Porque en Estados Unidos, en este instante, ahí lo están sentenciando. Como dicho, entendemos, comprendemos. Lamentablemente en la sociedad sí hay excepciones, pero son casos clínicos, son casos sociales de personas que no pueden renunciar a este aspecto. Nosotros, ¿por qué somos racionales? Porque ya podemos controlar este aspecto, que es forma parte de nuestros instintos más básicos. Entonces, la razón de esa racionalidad ya empiezan a despertar otras circunstancias. El hombre se ve en el río y aprende a reconocer. ¿Sabe qué dice? La única especie que podría ser lo mismo, creo que son, no sé si los chimpancés o los gorilas. Porque después ningún otro animal en todo el reino animal, por más de que se vea su reflejo, no reacciona. Los felinos, los caninos, cualquier otra especie de mamífero, reaccionan a los estímulos externos, al olfato. La hembra aprende a reconocer a los cachorros no por cómo se ven, sino por cómo huelen. En cambio, nosotros, cuando nace un bebé, ¿qué decimos? Se parece al abuelo. Esa es la racionalidad. Hasta aquí hacemos un parangón. ¿Se comprende? Un poquito más, ¿quieren otro ejemplo más con relación a la racionalidad? Ya, racionalidad. Nosotros sabemos que existe un punto específico en el cual, no solamente en el ámbito fisiológico, sino en el ámbito personal, sentimental, es apropiado tener padre. Porque si a un niño de 4 años le ves diciendo, mira, tu compañerito del kinder, tu novio, es broma. Él no comprende esa concepción, salvo que, efectivamente, ¿cuál es la excepción? Que hay una falencia emocional, afectiva o educativa que ha deformado la mente. Pero nosotros por práctica ya sabemos. Además, existe un proceso fisiológico, la pubertad. Ahí es donde las hormonas que hacen que funcione nuestro aparato reproductor, que recién empezaremos a tener la libido.
¿Alguien me puede decir qué es la libido? ¿Qué crees que es la libido? Estamos hablando de sexualidad. Ya. La libido es un término que no sé si patentado o trabajado, un psicólogo que hablaba de justamente el tema de la relación de pareja. Sigmund Freud, perfecto. Y es Freud el que desarrolla este aspecto. Entonces, si identificamos esas circunstancias, somos racionales. Ya en la pubertad es que esa amiguita que te daba bronca, que le veías con sus trencitas y decías, qué fea, no, pero no se ve tan mal. Además, es bonita, me gusta escuchar su voz. Ahora sí me llaman la atención las trencitas. Entonces, es eso. Razón, racionalidad. Pero ya no es como nuestras fases más. Ya no es como en el inicio de lo que por satisfacer esta circunstancia sexual, irás y lo que se te parezca. Estamos ante personas adultas y estoy siendo muy respetuoso. No me digamos cosas. Jean-Pierre, ¿qué he dicho respecto a las comunicaciones? A manera de refrescar lo que es el final. Están con sus teléfonos móviles, vivimos en la era de la telecomunicación y su derecho a la comunicación no lo puedo restringir. Pero si soy un hombre de leyes, si soy un especialista en derechos humanos, no les voy a restringir un derecho. Tienen derecho a estar comunicados, tienen derecho a revisar el teléfono. Lo único que no me va a parecer es que escuchemos un dispositivo, ya sea la llegada de un mensaje, la reproducción de un audio, y que rompan la armonía de la clase. Porque noto que me están atendiendo, hasta yo me distraigo. Por favor, pongan los teléfonos en silencio. Si quieren comunicarse, no tengo ningún inconveniente. ¿Dónde estaban? A ver, Luzanina, ¿qué estaba explicando? ¿Qué es lo que explicaba? Ya, perfecto. Hemos explicado la libido, pero como ahora somos seres racionales, ya nos respondemos al impulso. Ya medimos consecuencias. Ahora, evidentemente, en la sociedad hay excepciones. Podemos decir que, digamos, Suiza es un país con una escasa tasa de delincuencia, pero, lamentablemente, por cada cierto número de habitantes, nace un psicópata. Que es alguien que ha nacido con una... ¿Cómo lo podríamos explicar? Ha nacido con el cerebro con una mala configuración de neuronas. Entonces, nosotros, cuando nos lastiman, sentimos dolor, lloramos. Los psicópatas, por este cambio visual que tienen sus neuronas, cuando se lastiman, sienten alegría. No somos empáticos. ¿Qué quiere decir? Que sigamos. En este momento contamos un chiste, todos vamos a reír. Un psicópata, si en este momento contamos un chiste, se puede poner a llorar. Entonces su cerebro no funciona de una manera que se acorde con nuestra estructura social. ¿Qué quiere decir? Que va a agarrar, o sea, va a encontrar una víctima, la va a torturar, la va a flagelar y va a sentir gusto de causar daño. Por eso el psicópata, o sea, no encaja en lo que nosotros como sociedad hemos estructurado. También hay la teoría de que dice que también, aparte de que los psicópatas nacen, también se puede hacer. Se puede formar sociópatas. Tenemos el caso de Arthur Choklos, que era un asesino de mujeres en Estados Unidos, que desafortunadamente desde niño fue inmerso en prácticas sexuales con su madre, que eso desencadenó en que él tenga un odio por las mujeres. Y hay un bosque en el cual enterró un sinnúmero de víctimas. Lo malo es que no solo las victimaba, sino que las sometía a situaciones muy lamentables. Disculpe, ¿qué pasaría si, digamos, nosotros acá, nos gustaría que eso, seríamos psicópatas,
Mira, puede haber interés. Hay personas que les gusta el tema del humor, hay personas que les llama la atención el tema de estudiar. Por ejemplo, yo estudio porque desde mi área es importante. Si tengo un caso en el ámbito penal, tengo que desmenuzar las circunstancias, sea de mi defendido, si yo estoy defendiendo, o sea de mi contraparte. Yo tengo que meterlo en eso. Entonces hay que saber los contextos, dominar la mente. Entonces, no es malo, o sea, yo lo investigo. En la computadora tengo un montón de casos clínicos, de libros, de asesinos y demás, que mi esposa por eso ni toca mi computadora, no porque no quiera encontrar algo, sino porque la información que yo manejo es muy delicada y ella dice, no tengo el estómago. Entonces uno puede manejar, pero somos racionales. O sea, yo veo estos antecedentes, lo que les he comentado yo en el estudio, pero desde el ámbito de la academia. Es para ser mejor profesional, es para ser mejor docente, es para poderles dar un ejemplo más interesante que se les quede en la mente. Es decir, aprendizaje cognitivo. Yo puedo decir, puedo pararme aquí o sentarme, hacer mis diapositivas y decirles, sí, efectivamente en la sociedad hemos aprendido a vivir en armonía y los psicópatas son personas que fisiológicamente nacen diferentes y eso debe ser asesino. ¿Preguntas? Insípido, ¿verdad? Y nada sería que fuese insípido. Pierdo su atención, no se concentran, no se emocionan con el hecho de un día ser un profesional que puede estar parado aquí, pero que puede hablar 4 o 5 veces. ¿Se dan cuenta? Yo quiero que sean ustedes lo mejor. Quiero que algún día digan, he tenido un docente que sí le importaba que aprenda, que sí me ha enseñado de la manera más bonita y que ahora soy mejor que él, pero él me enseñó. Ahora no nos desviaremos. Ya. Racionalidad, razón. Hemos cambiado completamente, no somos como los animales. Ciertamente, si tenemos el infortunio de perder a un familiar, vamos a sufrir. Sabemos que causar el dolor a otra persona está mal. Tenemos razón, tenemos conciencia de nuestro entorno. Si alguien está triste, vas, pregunta, ¿todo bien? ¿Está bien? O si vemos una persona de la tercera edad, en el micro, señor, se siente, señora, por favor, se siente. Si vemos una persona en estado de gestación, si vemos un no vidente en la calle, esperando pasar la calle, vamos y decimos, ¿quiere pasar? ¿Se ve que le ayude? Entonces, eso es lo que nos diferencia. Hemos llegado a ese punto, ya hemos dejado de ser animales. O si queremos seguir diciendo somos animales racionales. Alguien voy a escuchar eso. El ser humano es un animal racional. Ya. Ahora, ¿por qué he explicado esta parte con relación a la humanidad? Porque no es que de la noche a la mañana nos hemos juntado, hemos fundado países, hemos hecho batallas, revoluciones, guerras, hemos construido constituciones. Así es como vamos a empezar. Ahora, para seguir adentrándonos en lo que es la teoría del Estado. La humanidad, dentro de la lógica occidental, hemos pasado el tema de antes de Cristo, la nacida de Cristo, hasta la Edad Media, que termina con el oscurantismo, luego se da paso al Renacimiento, luego tenemos una historia contemporánea, si vale el término, hasta la actualidad. ¿Qué pasa? En todo este devenir se han identificado ciertas circunstancias. Esto ya lo hemos tocado en la anterior clase, pero ahora lo voy a tocar. Una civilización antigua, la babilónica, es antiguísima. Ha pasado por todo lo que hemos explicado. Y logró, en su desarrollo, conformar la escritura cuneiforme, cuñitas. Con cuñitas. Y eso tenía un significado para ellos. Y esa cultura babilónica antigua se funda a las orillas de un río. El río Éufrates. Es curioso, ya hago hincapié en esa circunstancia, porque muchas de las culturas antiguas que nos voy a poner de ejemplo han buscado fuentes de agua para consolidar después sus sociedades. Pero ¿por qué les hablo de Babilonia y específicamente de Hammurabi?
Hammurabi, o Hammurabi también se puede pronunciar. Hammurabi era un rey que ha vivido del 1810 al 1750 a.C. Este rey construye o elabora lo que se llama el Código del Hammurabi, que dentro de la ciencia del derecho se podría decir que es una de las construcciones normativas más antiguas que existe en la humanidad. Antiguo. 282 leyes o artículos, si vale el término. En esos 282 artículos estaba una de las formas de justicia más antiguas al presente se encuentra vigente en algunas sociedades menos avanzadas, que es la ley del talión. Jean-Pierre, tú la anterior vez nos hablabas de la ley del talión, del ojo por ojo. ¿Qué es el ojo por ojo? Exacto. Se consideraba justicia que si alguien con su espada me arrancara el brazo, yo hiciera lo mismo. Me han cortado el brazo con una espada, yo corto el brazo con una espada. Entonces, si se dan cuenta, que son formas que en un determinado momento de la historia se han adoptado como justicia. Por ejemplo, en Hammurabi hay otro ejemplo, cuando el árbol del vecino crece y el fruto cae en propiedad, ¿a quién le pertenece ese fruto? Correcto, eso después se ha adoptado por los romanos, eso es solo un ejemplo, no vamos a entrar en mayores detalles. Es bien interesante porque este código de Hammurabi existe porque son tablitas, se cree que la Biblia de aquí se ha inspirado de los 10 mandamientos, son unas tablas de piedras talladas. Existe un ejemplar en el Museo de París, en uno de los museos más grandes, con más reliquias, si vale el término, que existe en el mundo. Ahora, otro aspecto, antes de pasar al siguiente. Les hablé del rey Hammurabi. Entonces, era una monarquía. Ya se tenía la conciencia de que toda esta organización, la sociedad, tiene un rey. Bien, nos vamos a Grecia, los helénicos. Grecia igual está configurada en un sector territorial que está rodeado por 3 mares. El mar Mediterráneo, el mar Egeo y el mar Jónico. Son la cuna de la civilización occidental. O sea, el conocimiento, como digamos, lo conocemos de los españoles. Ellos tenían algo que se denominaba la polis. ¿Qué era la polis? Era la organización de pequeñas ciudades-estados. Teníamos Atenas, teníamos Esparta, había otras pequeñas, sí. Ahora les explicaba, como les decía, que el conocimiento se va relacionando. Los atenienses eran marinos mercantes, los espartanos eran agricultores guerreros. En Sudamérica podemos identificar una sociedad igual, los tiahuanacotas y los pacajes. Los tiahuanacotas, antiguamente, cuando el lago Titicaca llegaba hasta Tiahuanaco, eran marinos mercantes y los pacajes eran agricultores y guerreros. Los pacajes son de esas regiones de Chicachi, de esos lados donde dicen, no ve, hasta ahora mismo se ha dicho, ¿verdad? Chicachi son come gentes. Entonces, eso era por sus prácticas sádicas en la guerra. Ahora tenemos el ejemplo de Roma. Roma, 2 hermanos gemelos, Rómulo y Remo, que cuando eran niños son amamantados por una loba. Y en un determinado momento, Rómulo, a las orillas del río Tíber, funda Roma. Y de ahí viene el dicho, Rómulo, Roma, de Bolívar, Bolivia. Roma es importante porque no solamente porque al igual que Babilonia se ha acercado a la civilización, sino porque en un determinado momento conformó una sociedad tan compleja que igual en un determinado momento ha logrado abarcar todo lo que es Europa.
Era tan grande Roma que justamente ser tan grande ha sido la causa de su caída y desaparición. Sí, se ha dividido. En la fase final de Roma existían dos imperios, Oriente y Occidente. Ha existido tres fases en Roma: una monarquía, una república y un imperio. Estas tres fases estaban caracterizadas por circunstancias que en las tres han ocurrido de manera similar. Por ejemplo, en Roma, desde su inicio hasta su fin, la esclavitud estaba permitida. Desde su inicio hasta su fin, el sistema era del patriarcado. Al punto de que en Roma incluso el pater familia, que era el término que se le daba a líderes de familia, era el que disponía todas las circunstancias en relación a la familia. Con quién se iba a casar sus hijos, con quién se tenía que casar su hija. La mujer no tenía voz ni voto. Al punto de que si el pater familias fallecía, se le asignaba el rol de pater familias a otro hombre. Y el hombre disponía. Recalco, solamente les estoy transmitiendo la experiencia histórica. Al presente, sabemos de que es diferente. Una mujer puede tener perfectamente liderazgo y puede hacer mucho mejor. Ahora, China. China incluso, hay debates si han sido los mesopotamios, los babilónicos, o si han sido los chinos los más antiguos. China se ha asentado a las orillas del río Yazikian. ¿Notan? Por eso es importante el estudio. Todas las civilizaciones antiguas se han asentado en un río, o sea que ellos ya tenían conciencia de que necesitaban de recursos, dependían de recursos. Entonces, China, monárquica. Vamos a explicar la diferencia entre monarquía e imperio. China monárquica se sienta a las orillas del río Yazikian. Se caracteriza por haberse constituido históricamente por dinastías. Las dinastías eran una monarquía porque el trono se heredaba del padre al hijo, al nieto, y ha sido una sociedad que ha avanzado también, porque al igual que Roma se ha formado. Lamentablemente, salvo la actualidad, la humanidad ha evolucionado por la guerra. Necesitaban mayor conocimiento, mayores recursos, mayores recursos y mejores capacidades para ganar la guerra. Es triste, pero así es como se ha desarrollado la humanidad. Como último ejemplo, con relación a estas prácticas sociales comunes, les voy a referir a Egipto. Egipto igual ha sido una sociedad que se ha forjado alrededor de un río. ¿Alguien sabe qué es río? Perfecto. Entonces, si se dan cuenta, son regiones completamente diferentes. Si uno piensa en Egipto, pirámides y demás, pero una característica común, río Nilo. Ustedes piensan en China, la ciudad prohibida. ¿Alguien sabe qué es la ciudad prohibida? A ver, Emir. Era donde mayormente se escondía la seda de Chile, porque los de Europa querían saber cómo los chinos hacían la seda y era una forma de ocultarlo y también de tener sus reservas de ejércitos ahí, sin que sepan los otros gobiernos cuánto era su ejército. Mira, son referencias que sí, no las voy a desmerecer, pero pasa algo bien interesante en la ciudad prohibida. Para los chinos, el emperador era el dios en la tierra. Entonces, crean la ciudad prohibida, ¿por qué? Porque solamente un grupo determinado de personas podía estar, incluso podía ver al emperador. Cuando el emperador salía de la ciudad prohibida, todos tenían que mirar el piso. El que levantara la cabeza, lo decapitaba. Las referencias que tú has dado son correctas, pero hacen alusión a los diarios de Marco Polo.
Pero hay un problema con Marco Polo. Si ha sido un mercante que ha viajado por muchas regiones, lamentablemente, como era extranjero, no le daban la facilidad de abrirse. Es como que aquí, imagínense que ahorita entra un alemán. No, sino que no vamos a desenvolverlo de una manera igual, no sería la clase de la. Siempre habría un recelo, o sea, ahorita, ¿no? Salvo que si inicio la clase con ustedes y algo. Más bien, Vanessa. Resfriada, cansada, has vuelto de viaje. Lo necesitas más que media horita más y vamos a entrar al receso. Hay una teoría también de que, como nos han interrumpido a nosotros revoluciones en Sudamérica, se dice que recién Sudamérica está en su edad media, ni siquiera está avanzando. Es correcto. Ya yo te comento, los españoles ya estaban en la edad del hierro, 1492. Los incas, porque ya no existían los tihuanacotas casi, estaban recién en la edad del bronce. Vale decir que los españoles ya habían descubierto, como he dicho, ya utilizaban la pólvora, la rueda, ya tenían un ejército articulado. En cambio, acá no conocíamos la rueda. Nuestra arma más avanzada era el arco y flecha. Y nuestro sistema de creencias todavía estaba en avance. Ellos ya tenían un sistema de creencias más avanzado, el catolicismo consolidado. Nosotros, el ejemplo está en la literatura, llega el español montado en el caballo y entonces ya este hombre tiene 2 pisos. Pero los rubios, el sol es amarillo, bien tiene los pelos rubios, es hijo del sol. Y ya tenía sus armaduras puestas y demás, ¿no? Mirad, de verdad que representa la luna menguante, su casco es la luna. Entonces, efectivamente, pero ahora no es que nosotros seguimos en una etapa retrasada. Ahora nosotros tenemos la globalización, la era de las telecomunicaciones. Si yo en este momento quiero, puedo ver exactamente el mismo programa de televisión que en China o en Alemania en tiempo real. Claro que obviamente para poder entender tengo que deshacerme de la brecha del idioma. Pero aún así, ya, incluso en Netflix, tú agarras y te pones el idioma que quieres. Entonces, es interesante, tienes razón, o sea, esa teoría es válida, pero como te dije, teoría es más, teoría es menos. Pues como vengo diciendo, pero la globalización ha hecho de que esas brechas culturales, esas brechas temporales, se reduzcan al mínimo. Si ahorita uno de ustedes quiere y lo logra y tiene los medios, de aquí va a conseguir una vez y se va a Francia, Italia y va a ser mucho mejor. O sea, que esas brechas ya no son iguales. Ya. Ya hemos explicado la humanidad desde un aspecto histórico, antropológico. Ahora vamos a entrar a los autores. Si nos puedes colaborar, Jean-Pierre, ¿cuál ha sido el primer autor que hemos revisado al hablar de teoría del Estado? Es que siempre reviso porque tengo Asperger, soy malo para los nombres. Puedo guardar información, pero no recuerdo nombres. Jean-Jacques Rousseau. Después del oscurantismo de la Edad Media, la persecución de las brujas, la cacería de herejes, de que los nobles le pagaban al Papa para comprarse un lugar en el cielo, de que han juzgado a Nicolás Copérnico porque decía que la Tierra era el centro del universo, no el Sol. Después de que han igual enjuiciado a Galileo Galilei por sostener igual la misma teoría de Copérnico, viene el renacentismo. Se deja de lado
la creencia, de la religión, y a través de la religión se puede explicar todo. Sí, efectivamente, después la iglesia ha seguido influyendo en el conocimiento, pero no de la misma manera como en la Edad Media, como en el oscurantismo. Porque si yo decía, escucha, mira, Dios es bueno, pero el ser humano es más bueno, porque yo no soy Dios, pero mira, yo estoy regalando. Ese se ve a la hoguera. O como hay un libro, el Maleus Maleficarum, es escrito por dos padres dominicanos, que explicaba en todo el libro cómo iniciar a las brujas, cómo saber que se relacionaban con el diablo, cómo saber cuáles eran sus ritos. Y en ese libro se describían todas las atrocidades que la fe en la Edad Media le ha hecho a personas. Hay otras circunstancias. Decía la Iglesia Católica que para ser santo, para llegar al cielo, tenías que congraciarte con Dios. ¿Y cómo te congraciabas con Dios? Regalándole plata al Papa. Martín Lutero dice, no necesitamos regalarle plata al Papa, no estamos comprando nuestro lugar en el cielo. Nosotros nos ganamos nuestro lugar en el cielo siendo buenas personas. Reforma protestante. Curioso, porque de la reforma protestante después, ahora tenemos lo que es el cristianismo adventista, porque en realidad todos somos cristianos, otros son cristianos católicos, otros son cristianos adventistas. Entonces de ahí viene. Entonces empieza el renacimiento, la iglesia pierde poder, pero no pierde protagonismo. Y como en esa época existía la esclavitud vigente, existían nobles, ya Rousseau, como más o menos son los filósofos de esa época, era un noble. Como tenía tierras, tenía propiedades, tenía esclavos, siervos, tenía el tiempo necesario y los recursos para pensar y ser un académico. Ha sido un precursor del romanticismo y ya voy a explicar por qué. ¿Cuál es la frase más importante que hemos hablado con relación a Rousseau? Por favor, Vanessa, ilumínanos. Correcto. Rousseau decía, dentro de todo su trabajo, el hombre es bueno, no al revés. El hombre es bueno. No sé, por naturaleza. Ya, ¿qué ocurre? Nosotros en esta clase, desde el inicio, hemos tratado de explicar cómo es que nos hemos, como seres humanos, juntado, cuál ha sido el momento en el que nos hemos diferenciado y distanciado de los animales. Entonces, en este momento, Rousseau dice, tenemos una sociedad compleja, está la iglesia, está el pueblo, están los nobles, está el rey, el emperador, el monarca, porque en estas épocas se vivían distintas formas de gobierno en Europa. No había democracia, pero habían imperios, habían monarquías, el rey de tal reino se casaba con la reina de tal y unían los imperios, el imperio franco, el imperio otomano, el imperio sajón, el imperio normando. Entonces, Rousseau dice, ¿por qué nos hemos juntado? ¿Cuál ha sido el origen de que como sociedad nos hayamos construido, unido? ¿Por qué este reino? ¿Por qué este imperio? ¿Por qué tenemos una monarquía? ¿Por qué la iglesia católica? Entonces, para explicar qué dice, tiene dos libros importantes. El contrato social, que es en el que no dice el hombre es bueno por naturaleza, sino que así es como se lo interpreta. Y el discurso sobre el origen de la desigualdad de los hombres.
Casi todos hablan del contrato social, pero ¿por qué a mí me gusta hablar del discurso sobre el origen de la desigualdad de los hombres? En este discurso, Rousseau dice, en un determinado momento un hombre agarrado, según la traducción dice pivotes, y en otra traducción dice mojones. Va agarrado unas maderas, unos pivotes, unos mojones, ya ha destacado y ha delimitado una determinada porción de tierra. Y ha dicho, esto es mío. Pero esto es mío, yo te puedo ceder luz andina, una parte, vas a ser noble, vas a trabajar, estas personas van a ser tus esclavos, tus siervos, pero me tienes que dar un tributo. Te otorgo un título nobiliario, pero tú me tienes que responder a mí, yo soy el rey. En otro determinado momento dice, ay, y esta porción de aquí, Juan Pablo, que tienes conocimiento en ingeniería y en caballos, aquí puedes hacer tus actividades, vas a ser noble. Pero me tienes que rendir tributo a mí. Yo soy el rey, o sea, separo las funciones de tierra que yo estoy diciendo que son mías y nos organizamos. Yo soy el rey, ustedes son los nobles, aparte tienen sus siervos. Entonces, de ahí viene una construcción social. El siervo le responde al noble, el noble le responde al rey. Pero Rousseau dice, el hombre es bueno por naturaleza. Se dice que en un determinado momento nos hemos juntado y ha sido pacífico. Hemos conversado, somos buenos, nos vamos a someter a la ley, no hay ningún problema. Entonces, vamos a construir una sociedad. Esta teoría ha tenido un contrapunto, un detractor, si vale el término. ¿Cómo se pronuncia, Vanessa? Muy bien, Hobbes. Otros académicos que quieren sonar más importantes dicen ups. ¿Qué significa detractor? Significa contrario. Entonces, contrario a lo que pensaba Rousseau, Hobbes, ¿qué ha dicho? El hombre es malo por naturaleza. He dicho, la ortografía es sagrada en nuestra área. Pero si fallo, me corrijo. El hombre es malo. Por naturaleza. La ortografía, ya no la caligrafía. El hombre es malo por naturaleza. O como se diría en latín, homo homini lupus. Entonces, tenemos una explicación de cómo hemos construido nuestra sociedad a través de Rousseau, que dice, todos somos buenos, en un determinado momento hemos llegado a un acuerdo, hemos dicho que vamos a respetar las leyes, estamos juntos, unidos, un bien común. Hobbes dice todo lo contrario, el hombre es malo por naturaleza. Esto lo dice en su libro Leviatán. Pero, ojo, recalco igual, no es que, no, si en Leviatán sí dice exactamente, homus, ¿cómo es? Homo homini lupus, sí en este libro. Entonces, ¿qué dice Hobbes? No, el hombre no es bueno, somos malos. Y en un inicio todos estábamos en un estado de guerra. ¿Y qué es lo que valía? La ley del más fuerte. O sea que en un determinado momento apareció un hombre de 1,80 m, de pelos rubios, con brazos como árboles, que montaba muy bien a caballo y podía cargar una armadura de 20 kilos. Y ha sometido la voluntad de los demás. Ha dicho, yo soy el rey, por gracia divina, por fuerza, por dominio de mi personalidad, por imperio de las circunstancias, no me tiene que hacer caso. Entonces yo te cedo esta porción de tierra, pero estás sometido a mi voluntad. Y si estás en contra, ¿qué crees que va a pasar? ¿Qué voy a hacer? Va a someter a esa persona por la fuerza. Eso dice Hobbes. Entonces aquí ya tenemos dos teorías con relación a por qué, de dónde te viene el Estado. Porque el hombre es bueno, en determinado momento nos unimos, y porque el hombre es malo, y un hombre particularmente malo y capaz somete a los demás y los pone. Entonces son las construcciones más básicas de lo que es el Estado.
sí se trataba de describir en el Renacimiento. Estas dos teorías no eran malas. Hay que analizarlas desde su contexto, el Renacimiento, después de la Edad Media. Han habido otros autores que han apoyado a uno, han habido otros autores que han apoyado al otro, hay otras escuelas de pensamiento, el naturalismo, ¿cómo se dice esto? La ilustración, el enciclopedismo, son otros términos que forman parte de la historia, pero como estamos en la fase introductoria, ya les dejo a ustedes a partir de su interés que puedan investigar más. Son temas de estudio amplios. Pero estoy tratando de resumirlos, cosa de que sean fácil manejar estos conceptos. Hemos hablado de Rousseau y Hobbes. Hay un autor que logra un punto intermedio aceptado entre los dos. Exactamente. Este filósofo inglés tiene un libro denominado Ensayo sobre el entendimiento humano. John Locke, ¿qué dice? El hombre tiene dos circunstancias. Es bueno. Nos unimos porque somos buenos, tenemos intereses en común, vamos a estar juntos como sociedad, vamos a perseguir un fin, pero para consolidar este fin necesitamos de la fuerza. Necesitamos de una organización, de una estructura que por la fuerza haga que todos cumplamos con las leyes. ¿Se dan cuenta? No dice, eres buenito, todo bien, todo tranquilo. No dice, eres malo, todo es por la fuerza, todo es por el dominio de la voluntad, ¿no? Dice, sí, efectivamente, porque tenemos un bien común, porque somos buenos, nos vamos a juntar. Pero para que estemos juntos en armonía, tenemos que respetar la ley. Y para que se respete esta ley, tiene que haber un órgano de fuerza. Un ente de fuerza que nos mantenga unidos y respetando con qué reglas estamos reunidos como seres humanos. Entonces, y eso es importante también, John Locke dice, el Estado es un fin, tiene una finalidad. La finalidad es que nos mantengamos juntos, pero para que no haya conflictos tiene que haber un ente fuerte, superior, que con la fuerza nos mantenga en ese fin inequívoco, de ser un Estado. Y bajo estas ideas también se crea la premisa de lo que es el juez. O sea, como ya estamos juntos, está el sujeto A, está el sujeto B, y tienen un conflicto. Entonces necesitamos un tercero imparcial, un juez, que medie y resuelva esta situación. Ya no estamos con el código de Hammurabi. Aquí no hay la ley del talión. No es que porque me has cortado un brazo y te tengo que cortar un brazo. No es porque con una herramienta me has quitado un ojo y te quito un ojo. No. Nuestro conflicto lo pasamos a una tercera persona que representa al Estado que va a resolver este conflicto. O sea, ni la decisión es tuya ni la decisión es tuya. Entonces, es la maravilla que yo propone para justificar por qué nos juntamos como sociedad y conformamos un Estado. ¿Hasta aquí? ¿Alguna duda, consulta? ¿Alguna acotación, comentario? ¿Algo con lo que puedan aportar a la clase o algo que quisiera que refuerce como idea? Ya, explicaremos a este autor más y de ahí entramos a la clase.
Gina, por favor, y queriendo contar con el silencio de los que ya saben esta referencia, ¿cómo se dice el nombre? Es correcto, también se puede decir Montesquieu. También puede decir Montesquieu. Existe con el lenguaje de circunstancias. Nosotros hablamos castellano. Entonces, si no conocemos la palabra de origen, o mejor dicho, el pronunciamiento en la lengua de origen, lo podemos pronunciar tal cual se lee. Por eso los españoles que se hablan de manera correcta el castellano dicen wifi. No, no es el wifi. Por ejemplo, el término igual garaje es francés. Se dice garage, pero no se dice garaje. Tal cual se escribe. Ya. Montesquieu. Montesquieu era su título nobiliario, porque era el barón de Montesquieu. Su nombre era Carlos de Secondar. Filósofo y jurista. O sea, entendido en el área de la filosofía, y también era abogado. Se lo considera padre de la Revolución Francesa. ¿Por qué? Porque a través de su trabajo académico ha sentado las bases de lo que después se ha ido a desembocar en la Revolución Francesa. 1789. Era interesante porque él, como él explicaba y trataba de hablar de las relaciones de poder, en Francia existían estamentos. ¿Alguien sabe por referencia cuáles son esos estamentos en Francia? Existían 3 estamentos en Francia. Se tenían los nobles, a la iglesia y al pueblo. Y este modelo político de Estado era interesante porque los 3 estamentos se reunían para tomar decisiones importantes para Francia. Y se ganaba por mayoría de votos. Adivinen quién ganaba así. 3 estamentos se reúnen. Se gana en las decisiones más importantes para Francia por mayoría de votos. Si hay 3 estamentos, o sea, 3 votos, ¿quiénes ganaban siempre? ¿Quién se ganaba siempre? Gina. ¿No? ¿Quién es Gina? Gina. ¿Quién se ganaba siempre? Si hay 3 votos, ¿quién crees que ganaba siempre? Bueno, los 3 votos, 3 estamentos. Entonces, no, en realidad, lamentablemente en Francia, que es lo que ha desembocado la Revolución Francesa, todas las decisiones, por mayoría de votos, les correspondían a los nobles y a la iglesia. Y Francia era pobre, como cualquier reino en momentos de expansión, ha entrado en una fase de pobreza, no tenían harina, la base fundamental de la alimentación en Francia es el pan. Y le dice a Josefina, el pueblo tiene hambre, Josefina. ¿Qué vamos a hacer? Era noble, la noble que está en la línea más alta. El pueblo tiene hambre. Y Josefina dice, ¿cómo pasteles? Pues ella es noble, pues no tiene carencias. Ella sí se puede comer los pasteles que quiera, pero el pueblo no tenía harina. Entonces, de estos 3 estamentos, a sabiendas de que el pueblo nunca iba a ser escuchado, antes de 1789, los representantes de este estamento se reúnen en un lugar llamado Jeu de Paume. Jeu de Paume es juego de pelota, es una cancha de, en términos paseños, cachi, bola mano. Juego de pelota, bola mano. Se reúnen y dicen, nuestra situación con la nobleza y con la iglesia es insostenible. Ya nos los había explicado Montesquieu, existe una estructura, y ya nos vamos a entrar al trabajo de Montesquieu. Eso es lo que pasaba en Francia. ¿Pero qué nos dice Montesquieu? Montesquieu tiene 2 libros que son base para entender lo que es la teoría del Estado. Está el tema, mejor dicho, el libro denominado Las Cartas Persas, que cuenta
narra la historia de un joven persa que viaja a Europa, explica lo bueno, lo malo, lo que es, lo que no es de la estructura política del gobierno, la forma de gobierno de Europa. Y es interesante porque él utiliza algo que es denominado el coeficiente externo. ¿Qué quiere decir? Que yo explico algo, pero desde un contexto que no me genera responsabilidad. Porque imagínense qué hubiera pasado si Montesquieu de forma directa hubiera criticado a los hombres europeos. Exacto. Le cortaban la cabeza. Es lo que hacen las cartas persas y ya logra ser aceptado, logra su trabajo ser reconocido por la capacidad que tenía de explicar los contextos. Es así que en un determinado momento escribe uno de los que sería el libro base, podría decir uno de los más grandes trabajos en el tema de leyes a nivel mundial, el espíritu de las leyes. Aquí es donde explica. Antes decían, no, que somos buenos, no, que somos malos, no, que somos buenos, pero necesitamos de alguien que sea malo por nosotros. Él dice, no, sí es válido. Las burbujitas. Ya lo veíamos poner como ejemplo de la clase pasada de concentra. Lo que pasa es que pásamela. Lo estás perjudicando. Quiero que sea el mejor en mi clase. Ya. Perdón. Estoy tratando de. Trato social. Ya lo decíamos, sube una persona de tercera edad, una señora con sus bolsitas, se pone en el micro, no me levanto y digo, señora, por favor, adelante, que me siento. Norma del trato social. Pero resulta que tenemos en Bolivia vigente la ley del adulto mayor. ¿Qué quiere decir? Que todos los bolivianos estamos obligados a garantizar los derechos de una vivencia pacífica, buena, que asegure un trato humano, cordial a las personas de la tercera edad. Entonces, ¿qué quiere decir? En un principio ha sido un hábito, una buena práctica moral, social, se debe de hacer conocida. Pero ahora la ley te exige. ¿Por qué? Porque tienes que resguardar, salvaguardar sus derechos, porque ya es una persona de tercera edad, tienes que tratarlo con dignidad. Entonces tienes que hacer que su vejez sea digna, sea buena. Para que sea buena, tienes que hacer así. Eso es lo que hace Montesquieu con el espíritu de las leyes. Indica de que no es que seamos buenos, no es que seamos malos, sino que por práctica social incluso adoptamos leyes. Y él habla también en el espíritu de las leyes de las formas de gobierno. Habla de la república, que viene del latín res publicos, cosa pública, o sea, lo que pertenece al Estado. Habla de monarquías. Dice que hay dos tipos de monarquías. Una que es buena y una que es mala. Una monarquía que solo beneficia a los pobres y una monarquía que solo beneficia dos monarquías. Una que es para el pueblo, hoy para el pueblo, y una que es para los pobres. Con eso cerraríamos esta parte, ingresaremos al descanso y ya vamos a empezar a usar ya por gracias por la atención, es de los cuarto. Bien, retomamos, por favor.